bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie sobre corriente alterna. Hoy vamos a resolver un ejercicio práctico de un circuito RC en serie. Anteriormente vimos un circuito RL y ahora veremos un circuito RC, resistencia y condensador en serie. Este tipo de ejercicios es especialmente útil si estás preparando exámenes de física en bachillerato, así que presta atención. Es de los más sencillos que encontraréis y por eso conviene que lo entendáis bien. Resolveremos el ejercicio en 4 pasos, abordando temas clave como la impedancia, el voltaje, el ángulo de desfase y las caídas de tensión en los diferentes componentes, ¿vale? Vamos a comenzar leyendo el enunciado, que dice así: dice, un circuito en serie RC está conectado a un generador de corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz. El circuito consta de una resistencia de 40 ohmios y un condensador con una capacidad de 100 microfaradios. Dice, si la intensidad eficaz que circula por el circuito es de 2 amperios, calcula A, la impedancia total del circuito, B, el voltaje eficaz del generador, el ángulo de desfase entre la corriente y la tensión y por último la caída de tensión eficaz de la resistencia y en el condensador. Vale, como veis, vamos a calcular la impedancia, el voltaje, el ángulo de desfase y la caída de tensión en cada componente, ¿vale? Venga, vamos allá. Para calcular la impedancia total del circuito vamos a utilizar la siguiente fórmula. La impedancia total del circuito es la raíz cuadrada, en este caso, ¿vale?, de la resistencia, del valor de la resistencia al cuadrado más el valor de la reactancia capacitiva al cuadrado, ¿vale? Esta fórmula la obteníamos a partir del triángulo de impedancias para el circuito RC, que es un triángulo análogo al triángulo de tensiones del mismo circuito, ¿vale? La tensión del condensador en un circuito RC estaba desfasada 90 grados con respecto a la intensidad, es decir, si nosotros triamos el triángulo de tensiones, nos decía que aquí teníamos la tensión en los extremos de la resistencia que estaba en fase con la intensidad y la tensión en los extremos del condensador estaba desfasada 90 grados con respecto a la intensidad. Pues a partir de aquí podíamos obtener la tensión total del circuito como la suma vectorial de estas dos, ¿vale?, que era la C del generador. Y aquí teníamos el ángulo de desfase entre la tensión total y la intensidad. Si dividíamos todos estos valores, todas estas tensiones entre la intensidad, obteníamos el llamado triángulo de impedancias, en el cual aquí tenemos la resistencia, aquí teníamos la reactancia capacitiva y la suma nos daba la impedancia total del circuito. Y este ángulo de aquí, ¿vale?, era el mismo ángulo que teníamos aquí. Era el desfase entre la tensión y la intensidad, ¿vale? Entonces, podíamos obtener el valor de la impedancia total del circuito a partir de este triángulo de impedancias, ¿vale? Aquí R es la resistencia que ya conocemos y X sub C es la reactancia capacitiva que depende de la frecuencia y de la capacidad del condensador. La reactancia capacitiva era 1 partido entre la capacidad por 2 por pi por la frecuencia. Sustituyendo estos valores obteníamos que la capacidad del condensador son 100 microfaradios, es decir, 100 por 10 elevado a la menos 6 faradios por 2 por pi, y la frecuencia, que es de, según nos dice el ejercicio, 60 Hz. Entonces, a partir de aquí, sustituyendo estos valores, obteníamos un valor de la reactancia capacitiva de 26,53 ohms. Una vez tenemos el valor de X sub C, sustituimos en nuestra expresión de la impedancia total del circuito
y obtenemos que la impedancia total será la raíz cuadrada de ¿qué? Pues de la resistencia al cuadrado, que son 40 ohms más el de la reactancia capacitiva, que es de 26,53 al cuadrado. Y esto nos da un valor aproximadamente para la impedancia total del circuito de 48 ohms. Ya tendríamos resuelto el primer apartado de nuestro ejercicio. Z total será 48 ohms. Bien, borramos todo esto para pasar al segundo apartado de nuestro ejercicio, el apartado B, que nos dice que calculemos el voltaje eficaz del generador. Ahora que ya tenemos la impedancia total del circuito, podemos calcular el voltaje eficaz del generador. La fórmula que expresaremos es la fórmula de la ley de Ohm, ¿vale? Para un circuito de corriente alterna, ¿no? Tenemos que la intensidad eficaz es de 2 amperios, ¿vale? Y la impedancia total del circuito, que la hemos calculado en el apartado A, es de 48 ohms. A partir de aquí, la tensión eficaz total del circuito, que es la FEM del generador, será la intensidad eficaz multiplicado por la impedancia total del circuito. Es decir, 2 amperios multiplicado por 48 ohms. Eso nos da aproximadamente, no, esto nos da 96 voltios. ¿Vale? Entonces, la tensión o la FEM del generador, la tensión total del circuito, será de 96 voltios. Lo apuntamos aquí. ¿Vale? Y así ya tendríamos el segundo apartado de nuestro ejercicio resuelto. En el siguiente apartado vamos a calcular el ángulo de desfase entre la corriente y la tensión. Este ángulo depende de la relación entre la reactancia capacitiva y la resistencia, por lo que ya comentamos que el triángulo de impedancias es análogo al triángulo de tensiones y por lo tanto el ángulo entre la impedancia con la resistencia es el mismo que el ángulo de desfase de la tensión total en el circuito con respecto a la intensidad. Entonces vamos a usar la siguiente fórmula. A través del triángulo de impedancias obtendríamos ese ángulo de desfase. La tangente del ángulo de desfase será igual a ¿qué? A esta distancia de aquí, que es el valor de la reactancia capacitiva dividido entre el valor de la resistencia. Entonces tendremos que será menos x sub c partido por r. ¿Vale? Dividiendo 26,53, que es el valor de la reactancia capacitiva que ya calculamos en el primer apartado de este ejercicio, entre la resistencia, que son 40 ohms, eso nos da un valor de menos 0,66. ¿Vale? Por tanto, el ángulo de desfase será igual a ¿qué? A la arcotangente, es decir, la inversa de la tangente, de menos 0,66. Eso nos da un ángulo de menos 33,55 grados.
Por lo tanto, phi, el ángulo de desfase, será menos 33,55. Negativo porque el valor de la tensión total del circuito está desfasada este ángulo, ¿vale?, con respecto a la tensión en los extremos de la resistencia, que estará en fase con la intensidad. Ya tenemos el ángulo de desfase phi, que será de menos 33,55 grados. Y por último, vamos a calcular la caída de tensión en cada uno de los componentes del circuito, es decir, en la resistencia y en el condensador. Para la resistencia usaremos esta fórmula de aquí, la tensión en los extremos de la resistencia, ¿vale? La tensión eficaz en los extremos de la resistencia será la intensidad eficaz multiplicado por el valor de la resistencia, la ley de Ohm. Es decir, intensidad serán 2 amperios por el valor de la resistencia, que son 40 ohms. Eso nos da un valor de 80 volts. ¿Vale? Y en los extremos del condensador, la tensión eficaz será, pues, igual la intensidad eficaz multiplicado por la reactancia capacitiva, que es como la resistencia del condensador, es de alguna manera como la oposición al paso de corriente que ofrece el condensador en el circuito. Y la intensidad eficaz son 2 amperios multiplicado ¿por qué? Por el valor de la reactancia capacitiva, que son 26,53 ohms. Valor que ya calculamos en el primer apartado. Pues multiplicando esto nos da un valor aproximado de 53 volts. 53,06, bueno, 53 volts, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que la tensión en los extremos, la tensión eficaz en los extremos de la resistencia es de 80 volts y la tensión eficaz en los extremos del condensador es de 53 volts. Y con eso hemos resuelto el ejercicio completo, ¿vale? Espero que os haya quedado claro el proceso y que hayáis podido comprender cada uno de los pasos para resolverlo, un circuito RC en serie en corriente alterna. Si te ha servido este vídeo, no olvides darle un me gusta y suscríbete para no perderte los próximos ejercicios de esta serie de corriente alterna. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Venga, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.